Tenemos mucha más información. Nuevos impuestos, esa es una alternativa que podría tener el gobierno para financiar el presupuesto. La Corte de Constitucionalidad mantiene en suspenso el impuesto a la telefonía. El Estado dejará de percibir 1.300 millones de quetzales. Ante esto, el Ejecutivo analiza 3 alternativas para obtener más recursos. La primera propuesta es hacer un ajuste al impuesto del tabaco y bebidas alcohólicas. Habría que estudiar el mecanismo, ¿verdad? Habría que estudiarlo porque si usted se da cuenta ya tiene una tasa del 100%, tiene una base que se calcula. Y para evitar posibles contingencias de inconstitucionalidad hay que estudiar muy cuidadosamente este impuesto, al igual que el resto de tributos. La segunda alternativa es combatir la evasión fiscal y los controles contra el contrabando. La tercera opción, y que podría ser la última salvación, sería un plan de contención, en donde el Ministerio de Finanzas recortaría gastos superfluos y realizaría algunas transferencias de recursos. Pero podríamos utilizar gastos, fuentes de financiamiento de préstamos para cubrir otros gastos, liberar la fuente de esos gastos para poder utilizarlo para el pago de algún... La creación de nuevos impuestos debe ser aprobado por el Congreso de la República, mientras que las otras opciones quedan a discreción del organismo ejecutivo. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Rafael Ovalle. Y el presidente Otto Pérez y el director ejecutivo de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, rechazan la información de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero aceptan que enfrentan una amenaza por los proveedores de insumos. Por mucho tiempo a un deterioro que los convirtió prácticamente en pacientes terminales, lamentablemente, pero no es por falta del medicamento ni por falta del tratamiento. Que hay problemas ahí en eso, sí es cierto. Como la enfermedad es crónica degenerativa, ¿verdad? Entonces ellos ya venían estando malitos y eso pues suele ocurrir, que ellos fallezcan. Mientras la Procuraduría de los Derechos Humanos mantiene su postura, el director ejecutivo de UNAERC dijo que se avisó a la PDH por la amenaza del proveedor de suspender la entrega de suministros por falta de pago, pero se cuenta un contrato que vence hasta el 31 de enero. Quitarnos los suministros, ellos se entrarían en una ilegalidad. La entrega no fue normal, sino parcial, indicó Guerrero. Los pacientes no están recibiendo la misma cantidad de bolsas para hacerse su diálisis como la recibían en las entregas normales. Entonces esto nos ha puesto en una crisis fuerte. El servicio no se va a interrumpir, eso se lo puedo yo garantizar. Para el 2015 se tiene un presupuesto de 200 millones de quetzales, de la cual el Ministerio de Finanzas hará los traslados en 4 pagos y UNAERC estará realizando un plan de compra acoplándose a los tiempos de los traslados y se garantiza la atención de los más de 3.600 pacientes de UNAERC. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Héctor Chutú. Y tras los señalamientos del presidente y el director ejecutivo de UNAERC, que ponen en duda lo dicho por la Procuraduría de los Derechos Humanos por la falta de medicamentos y la muerte de pacientes de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, la PDH aclaró que la denuncia la hicieron con papelería que los respalda y por una solicitud que la misma directora administrativa de UNAERC realizó el 14 de enero del presente año, en donde señala que habían pacientes a quienes no se les estaba brindando atención por falta de insumos, por la deuda que se tiene a la empresa proveedora. Para demostrarlo, el personal de la PDH se reunió con el gerente general de la UNAERC, el viceministro Pablo Ramírez y el gerente financiero del Ministerio de Salud Pública para poder estipular las fechas de pago que podrían ser encontradas. Si algo cuidamos en la institución es la credibilidad de la misma. Cada vez que se emite una alerta y que se elabora un informe, esta información va bien documentada y va bien sustentada. El caso de UNAERC para nosotros no es un caso nuevo, es un caso que venimos trabajando desde 2007. Tenemos documentos, ¿verdad?, que sustentan nuestro informe, donde se ratifica que desde el 8 de enero hay pacientes que se encuentran con insumos en cero.
En otra noticia, el Ministerio Público tiene problemas financieros debido a que no han recibido el desembolso para pagar el salario de enero a por lo menos 4.000 trabajadores, de acuerdo con la fiscal general. El Ministerio de Finanzas no trasladó desde el año pasado 325 millones de quetzales, por lo que el trabajo del ente investigador corre riesgo al no contar con recursos para el funcionamiento, mientras que el ministro de Finanzas aseguró que en los próximos días se estarán trasladando 100 millones de quetzales para el pago de los salarios. Hay algunos compromisos pendientes. El monto, como le digo, todavía es un tema que estamos discutiendo con el Ministerio Público. Lo vamos a estudiar, lo vamos a evaluar y estaríamos el día viernes, creo, ya definiendo cuál es realmente este monto. La nómina se paga la próxima semana. Nosotros vamos a trasladarle 100 millones de quetzales el día lunes. Entonces, con eso ellos van a cubrir la nómina y una parte de algunos otros gastos que tienen urgencia de... Por supuesto, con nuestro invitado Manuel Villacorta, hablando de esta situación. Nunca va a alcanzar el dinero, es lo que parece. En lo que vemos en televisión hay desabastos, hay necesidades en todos los entes. ¿Por qué pasa esto? ¿Es realmente una situación que vivimos en nuestro país por la falta de recaudación de impuestos o es que nunca va a alcanzar porque se gasta de más? Bueno, María Luisa, hay que ser objetivos y plantear que en efecto el presupuesto del Estado es un presupuesto pequeño. Es un presupuesto pequeño que no alcanzaría para enfrentar todas las demandas sociales que se tienen y no alcanzaría para implementar verdaderas políticas públicas. Eso es obvio. El problema es que es un presupuesto pequeño, muy limitado y encima de ello pésimamente administrado, incluso saqueado. Ese es el problema. Tenemos poca agua en la casa y encima de esa la despilfarramos. Cuando nosotros vemos los análisis, por ejemplo, que saca el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, o PNUD, por ejemplo, todos coinciden en que los 4 países más desarrollados de América Latina, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, tienen presupuestos del Estado que supera el 20% del Producto Interno Bruto, el 20%. Y no puede ser coincidencia que los 4 países más atrasados, Honduras, Nicaragua, Haití y Guatemala, los presupuestos apenas lleguen al 10%. Entonces tenemos un presupuesto pequeño, pero pésimamente administrado e incluso saqueado. Cuando yo veo, por ejemplo, todas estas políticas tan cortoplacistas, todos estos parches en el tema de las reformas fiscales, veo varias cosas. Por ejemplo, en ningún momento yo he visto a ningún presidente que plantee que para tener más impuestos hay que hacer crecer la economía. Eso es fundamental. No se van por la vía de apoyar la productividad, el empleo y el consumo que va a generar más impuestos. No, se van por la vía de ver a quién le ponen el impuesto. Ese es un error. Además de que es evidente que en Guatemala no existe una cultura tributaria. La gente no quiere pagar impuestos, de los grandes empresarios hasta los más pequeños. Sus razones presentan, que porque son mal administrados, que porque se los roban, en fin, y porque no hay cultura tributaria. Pero supongamos que no vamos a lograr un crecimiento económico suficientemente fuerte como para incrementar los recursos fiscales por la vía de la productividad, que la lógica nos dice que debería de ser lo normal, ¿no? Bueno, pero hay 6.000 millones de quetzales que se pierden cada año por contrabando. ¿Por qué no se ataca el contrabando? ¿Qué hay atrás de eso? Y digámoslo de una vez por todas. Hay 6.000 millones de quetzales que se pierden por evasión. Gente que no paga impuesto. ¿Por qué no pagan ese impuesto? ¿Y por qué no se ataca eso? Tendríamos ahí 12.000 millones de quetzales más para el presupuesto del Estado. Y si eso fuera poco, María Luisa y Emilio, de lo que queda del presupuesto del Estado, luego de funcionamiento, luego de pagar la deuda externa, la deuda interna, nos queda un presupuesto para administración, es decir, para inversión. Ese presupuesto que ya viene a ser mucho menor, el 30% se calcula como mínimo se pierde por corrupción. Eso es lo que está pasando en Guatemala. Pues podemos pasar hablando de que no hay medicinas, que están muriendo los pacientes, de que mueren las personas por accidentes de tránsito por el pésimo estado de la carretera, y nos vamos a pasar estudiando todo el tiempo, analizando, discutiendo los efectos, sin analizar y plantear el fondo de la verdadera causa. Necesitamos hacer una nueva pausa comercial, pero no se mueva porque eso está muy interesante.
Cuando regresemos seguimos indagando al respecto del posible caso de espionaje que se ha dado en la Corte Suprema de Justicia. No se vaya.